Hola, hoy vamos a hablar de la práctica número 5, cuyos objetivos son estimar las constantes de acidez del ácido fosfórico y determinar la cantidad de fosfórico presente en un refresco de cola. Todo ello utilizando valoraciones potenciométricas y un electrodo selectivo de vidrio. El electrodo de vidrio es un electrodo selectivo que se utiliza para medir la actividad de los iones hidronio en disolución. La técnica analítica utilizada es la potenciometría corriente cero, por lo que el electrodo de vidrio siempre se utiliza junto a un electrodo de referencia en un montaje experimental como el que aparece en la figura, o bien utilizando el electrodo de vidrio combinado, en el cual el electrodo de referencia y el propio electrodo de vidrio están combinados en un mismo dispositivo. La parte principal del electrodo de vidrio es la membrana. Se trata de una fina membrana de vidrio de aproximadamente 50 micras que separa dos disoluciones. La disolución interna, que contiene una actividad fija de iones hidronio, que normalmente se consigue con ácido clorhídrico aproximadamente 0,1 molar, y la disolución externa, la disolución problema, cuya actividad en iones hidronio es desconocida para nosotros y queremos determinar. La membrana de vidrio mayoritariamente está formada por dióxido de silicio, aunque también contiene otros iones óxido, como los que aparecen en la imagen. Los átomos de silicio tetravalente y de oxígeno divalente están unidos formando largas cadenas ramificadas desorganizadas, y cada cadena finaliza con un átomo de oxígeno cargado negativamente. Estas cargas negativas están compensadas por los iones sodio y calcio que se han introducido en la fabricación de la membrana, y el sodio es móvil y confiere al vidrio una débil conductividad. En una disolución acuosa, la disolución interna y la disolución externa del vidrio van a captar agua, formando una capa de gel de aproximadamente 20 nanómetros. Los iones hidronios pueden penetrar esta capa y son móviles en la capa de gel y compiten con los iones sodio para equilibrar las cargas negativas. Los iones sodio desplazados migran a través del vidrio seco y liberan iones hidronio en la otra superficie. La dirección de la migración de los hidronios es del vidrio a la disolución en una interfase y de la disolución al vidrio en la otra. Gracias al transporte de los iones sodio, el electrodo se comporta como que fuera selectivamente permeable al ion hidronio y se establece un potencial de superficie, que denominamos E(S), que consta de dos potenciales, cada uno de los cuales está asociado con una de las dos interfases gel-disolución, la disolución interna gel, disolución problema gel, y que esa de potencial de superficie es función de las actividades de ion hidronio en la disolución problema y en la disolución interna. Este potencial de superficie no se puede medir directamente, por lo que se necesitan dos electrodos para poder traducirla en una diferencia de potencial entre dos conductores. Esos dos electrodos son el electrodo de referencia interno y el electrodo de referencia externo. Lo que hacemos es medir la diferencia de potencial de Galvani entre los conductores, lo que en algunos textos viene como fuerza electromotriz, y se obtiene finalmente una respuesta nernstiana en la que el término E constante incluye el potencial del electrodo de referencia interno, el externo, potencial de unión líquida, potencial de asimetría y la actividad del ion hidronio dentro de la membrana. Procedemos ahora al desarrollo de la parte experimental, que está dividida en tres partes. En primer lugar, hablaremos del calibrado del pHímetro, a continuación de la valoración potenciométrica de disoluciones de ácido fosfórico y la estimación de las constantes de acidez, y finalmente de la determinación potenciométrica de fosfórico en un refresco de cola. Un pHímetro es un voltímetro diseñado para generar, en lugar de una lectura directa del voltaje de la celda, directamente obtener el valor del pH a través de esta ecuación. Con el calibrado lo que hacemos es establecer valores adecuados del potencial constante y de la pendiente, y se calibra el pHímetro utilizando dos disoluciones tampón de pH conocido, pH 7 y pH 4. Una vez calibrado el pHímetro, nos suministra una lectura directa del pH de la disolución. Con el pHímetro calibrado vamos a proceder a la valoración potenciométrica de ácido fosfórico.
Para ello, en un vaso de precipitados introducís 10 mililitros de ácido fosfórico, 25 de agua con objeto de que la unión porosa esté en contacto con la disolución. En la bureta tendremos una disolución de hidróxido sódico perfectamente conocido y añadiremos una gota de eliantina como indicador. Vamos añadiendo poquito a poco el volúmenes de hidróxido sódico y vamos tomando las lecturas estabilizadas del pH. Representáis la gráfica y observamos que se obtiene una curva de valoración que presenta únicamente dos saltos. Además, vais a representar el intervalo de viraje del indicador naranja de metilo o eliantina, que aparece en esta zona, por lo que podemos ver que la utilización de este indicador en las valoraciones clásicas nos permite detectar únicamente el primer salto. Hacemos lo mismo con una nueva disolución, pero en este caso no añadimos naranja de metilo, sino que añadimos fenolftaleína como indicador. Volvemos a hacer lo mismo, representamos la curva y el intervalo de viaje. Y observamos que en una volumetría clásica, utilizando fenolftaleína como indicador, observaría el punto final, detectaría los dos saltos de la curva de valoración. Con objeto de determinar los volúmenes equivalentes del primer y segundo salto, vais a llevar a cabo el método de la segunda derivada y también los cálculos por el método de Savinsky-Golay. En la figura nos aparece únicamente la representación de la curva de valoración y en un eje secundario la segunda derivada. Lo que hacemos es determinar los valores a los cuales la segunda derivada se anula y obtenemos los valores, el volumen V1 y el volumen V2. Podéis observar que al tratarse de una disolución pura de ácido fosfórico, el volumen V2 es 2 veces el volumen V1. Con estos datos ya podemos realizar los cálculos de la concentración. Si utilizáis V1, la reacción volumétrica a considerar será esta, y si utilizáis V2, esta será la reacción volumétrica a base de los cálculos. Una vez determinada la concentración, vamos a proceder a la estimación de las constantes de acidez. Para volúmenes inferiores a V1, lo que tenemos es la mezcla reguladora ácido fosfórico dihidrógeno fosfato. El pH de la disolución responde a la ecuación de Gerson-Hasselbalch, que viene dada por esta expresión. Si utilizamos el valor volumen 1 medios, la concentración de fosfórico y de hidrógeno fosfato se igualan, por lo que el pH de la disolución coincide con el primer pK de acidez. En V igual a 1 lo que tenemos es una disolución del anfolito de hidrógeno fosfato y el pH de la disolución viene dado por esta expresión. Entre V1 y V2 volvemos a tener una nueva disolución reguladora de hidrógeno fosfato, monohidrógeno fosfato. Y el pH responde una vez más a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en este caso de estas especies. Si trabajamos utilizamos el valor del volumen un medio de V2 menos V1, lo que tendremos son concentraciones iguales de monohidrógeno fosfato y de hidrógeno fosfato, por lo que el pH coincide con pK2. En V2 lo que tenemos es de nuevo un anfolito, en este caso monohidrógeno fosfato, que responde a esta ecuación. Para valores de volumen mayores nos van a superponer las señales de estas dos parejas. Una vez determinadas las constantes, vamos a proceder a la valoración de ácido fosfórico en un refresco de cola. Lo primero que vamos a hacer es la desgasificación de la muestra con ultrasonidos. Una vez desgasificada, lo que tomamos son 10 mililitros de refresco, añadimos 25 mililitros de agua y procedemos a la valoración con hidróxido sódico, en este caso 0,01 molar. Registramos la curva de valoración y observamos que presenta dos saltos. Lo primero que vemos es que el segundo salto, V2, es mucho mayor que V1, lo que nos indica la presencia de otros ácidos débiles. Para los cálculos, por lo tanto, únicamente podremos utilizar el primer salto con utilizando la reacción volumétrica que aparece en la imagen. En esta imagen os aparece la bibliografía que podéis consultar, distintos textos y los apuntes del curso Química Analítica 1 del grado en Química. Muchas gracias, nos vemos en la próxima biblioteca.